Madre mía, qué boquetarro ha hecho. Ay, Dios mío, qué pesadilla. Voy a coger tierra y voy a taparlo porque no. Uy, no. Madre mía, va a tapar el boquete y lo que voy a gastar en tierra, abrupto. Ya está. Vamos a tapar los boquetes. ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! Toma por culo ya, hombre. Vale, es que esto está lleno de boquetes por todos lados. ¿No? Vale, los árboles ya están... Bueno, voy a talarlo. Se está quemando, qué pena. Te va a dar cantidad. Y yo, a esos faros, ¿no? Dime. ¡Sí! Vamos a ponerlo. Voy.
Yo creo que ya está, ¿no? Sí, yo creo que está bien, ¿no? Vamos a poner un poquito más por aquí al principio y ya está. Por culo, ¿sabes? ¿Por qué? En el cofre sí, tú metes los faroles más sobrados. Voy para allá yo también a dejarlo. Me voy a quedar uno para tener luz. Bueno, yo creo que con la piedra que tenemos podemos ir empezando, ¿no? A ver, esto se queda aquí. En el chico los he puesto. Ah, vale. Cofre aquí arriba. Voy. Mierda. Vale. Listo. ¿Por dónde vamos a empezar? A ver. No. Tú has cogido roca, tío, para hacer unos, ¿no? No. ¿Por qué? Es que con la piedra no me sale. Ah, porque es piedra normal, no es piedra... O sea, no es piedra, no es roca. Con el pico este no sale piedra, no roca. ¿Tú también tienes toque de cera? Claro. Pues vamos a picarlo con otra cosa. A ver. Necesitamos un horno. Ah, bueno. Y roca necesitamos sacando piedra. ¿Para qué queremos? Venga. No he dicho nada. Pues podemos empezar por la entrada. Empezamos de aquí abajo, ¿no? Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Ah, picamos aquí abajo, no lo empezamos aquí en la base ya. No, estoy quitando el hormigón ese nada más. Ah, vale. ¿Tú qué dices? De hacerla... Vale, de hacerla aquí, arriba, en una fila. Sí, desde aquí. Aquí donde está por delante del cartel, por ejemplo. O ponemos una fila más de tierra delante del cartel y empezamos ahí, ¿no? Yo empezaría aquí, porque supuestamente la puerta va a ser ahí. Esto, ¿no? La puerta de entrada. ¿Qué vamos a hacer? No me ha escuchado ni chispa cuando te he hablado, ¿no? No. Que digo que si lo hacemos arriba vamos a quitar el cartel de la referencia. Entonces le ponemos un par de filas más delante del cartel y empezamos en esas dos filas la portada, ¿no? Vale, La vale. entrada. Ok, venga.
Voy a poner aquí. Voy a por más tierra. ¡Hombre, Droni! ¿Qué pasa, loco? Gracias por la sub. Oh. Aquí te estamos esperando con los brazos abiertos, tío. ¿Soy manía al botón de hablar? Sí, tío. Vale, ya tengo aquí tierra para taparte entero, si quieres. ¿Ya está, no? ¿Ya hemos hecho aquí o quieres hacer más? Claro, y ya, y en esta fila, en la última que hemos puesto, Mm. empezamos a hacer la portada con piedra. Vale, pues entonces aquí empezamos ya. Ahora, ¿cómo la vamos a hacer? En plan cabaña, que sea como una especie de cabaña de entrada de piedra con el techo de madera, por ejemplo. Sí. Es que yo te decía de haberla empezado abajo, porque si la empezamos arriba, después vamos a tener que rellenar todo eso. Ah, bueno, tú nada, no he dicho nada, porque tú dices de ir poniendo piedra en el suelo y no tener que subir nada para arriba. Vale, Exacto, sí, exactamente. vale, ya está. Vale, pues Esto... entonces empezamos ahí. ¿Cómo hacemos? ¿En plan cabaña? Venga, pues cabaña. Vale. A ver, estoy muy limitada con el horario. Se ve muy diferente con los mods. Sí, sí, con los mods esto se ve que te caga. Y el agua se ve también de puta madre. Porque lo he tenido que quitar. Ah, vale. Mira cómo se ilumina todo. Yo, qué alegría. O todavía saldrá alguno. Seguramente, sí. Bueno, a ver, entonces. ¿Qué utilizamos? ¿Madera pura o hacemos tablones de estos? ¿Madera para qué? Pues para la cabaña. Será con piedra, ¿no? Pero no me has dicho y el techo de madera o piedra todo. El techo de madera, pero vamos a empezar por la base, ¿no? Vale, vale. Mira, de ancho podría ser perfectamente como el cartel, la entrada. Vale. Para que nos dé tiempo para que nos dé a poner, ¿no? Sí, Para que nos dé a poner puertas y demás. exacto, sí, sí. Es... Sí, sí, esto es para... A ver, aquí. Aquí, a partir de aquí. No, espérate, lo que tenemos que buscar ahora es con el cincel una bonita. Hostia, el cincel se me ha olvidado. Espérate, lo tengo yo aquí. A ver, espérate. Esto aquí. Esto aquí. Uy, un cuchillo. ¿Y yo esto qué es? Mira lo que me construí ahora mismo. A ver. Te ha apuñalado. Pega, tío. Te pega una puñalada. Que me he hecho un cuchillo por la cara. ¿Y ese cuchillo te ha parecido? Pues que me lo acabo de hacer yo. Con un palo y una piedra. Ah, y con eso se puede cincelar. No lo sé, me he probado a pegarte un tortazo a ver si hacía algo, pero... No, no hace nada. Simplemente solo sirve para apuñalar. ¿Qué te parece este? Sí, las lámparas son para que no... Está guay, sí. Mola.
Las lámparas son para que no vengan los bichos, porque esto es un criadero. Sí. Y ahí tenemos un creeper ya. Ay. Para acá. Toma. 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 Venga. A la mierda el creeper. ¿De alto cuánto? Hostia, queda guapo, ¿eh? Ujú. A Pues... lo mejor eso queda guapo como para columna, ¿no? Sí, yo lo veo mejor para columna, sí. Y yo, esto de la... No sirve para mucho, ¿eh? Au. No, hombre, antes había 73, cojones. Ese habrá venido de por ahí lejos. Ya estamos en el fantasma. Entonces, quito este y hago otro. Bueno, lo puedes cincelar desde aquí. No tienes que desmontarlo todo. Que digo que lo puedes cincelar desde ahí, no hace falta que lo desmontes. Ya. A ver, ¿qué pasa? Tío. Sí, pégale con el cince, pégale. Pégale con el cince, que le va a hacer mucho. ¡Uy, un mago! ¿Dónde? Aquí. ¿Esta gente de dónde salen, tío? Le voy a pegar por la espalda. Toma. ¡Oh, me ha congelado! ¡Me ha congelado! ¡Socorro! Me ha congelado. Toma. ¿Qué? ¿No ha soltado cristales ni nada? Ah, sí, ahí hay cristales. Toma, que ha soltado 2 cristales. Toma, que ha soltado 2 cristales. Uno. Yo creo que de ladrillo lo vamos a hacer y ya está. Toma. Uy, con los ladrillos hay una cosa chunga. ¿El Yo qué? no sé si tú lo sabes. ¿Qué pasa? Si el ladrillo lo explota un creeper, Sí. salen unos bichos del ladrillo que son pesadísimos y no paran de salir. ¿Ah, sí? Pero nos la vamos a jugar y lo vamos a hacer de ladrillo. Bueno, una vez que ya esté todo montado con las barreras y todo el rollo, no creo que haya problema. ¿Qué altura? Sí, Como la puerta esa, más o menos. un par más, ¿no? Hasta aquí. Mírame de entrar. A ver. Yo creo que así estaría bien, ¿no? Un poco mucho más alto, ¿no? Una más. Hasta ahí, ¿no? Hasta el siguiente. Yo creo que sería bien. ¿No? Ve. Yo creo que un poquito más arriba, una más. Un par de bloques más para arriba. Ya estoy Ahí. escuchando, bicho. O uno más. No, no, ya está. Así. Yo creo que así, ¿no? A ver. Pero, ahí Uno. ya tiro para el lado. Sí, sí. Me están diciendo por aquí que si ponemos agua encima de las losas, los creepers no las dañan. Si ponemos agua encima. De las losas. Del suelo, supongo que querrá decir. Sí, aquí en el chat me están diciendo, esos bichos son los silverfish. Un puto coñazo, vamos. Ya de tela. Voy a por ese creeper.
Bueno, ya sabemos el truco de los creepers. Corre, le pega y para atrás. Pásame bloques para ayudarte, tío. Que si no, vas a estar tú solo ahí pegando. Vale, me voy al otro lado. ¿De cómo, cuánto altura está haciendo? 2 de altura, vale. Ya me queda sin bloqueo. ¿Qué va a rellenar esto? Vale. Voy a hacerme un cincel y para poder hacer cosas, porque si no voy a estar aquí parado. Toma. Vale, aquí tengo ya un montón. Entonces estás haciendo esto para echarlo hasta aquí. Ahí. Eso para hacer la cabaña. Yo creo que de esa anchura la entrada ya es más que suficiente, Sí, ¿no? sí, yo creo que sí, que está bien así. ¿Qué va a hacer por ahí? Ah, que lo va a subir. Vale, está el límite entonces. Voy para allá, termino el límite aquí. Madre mía, esto es ingeniería pura. Claro. Y ahora, yo creo que así estaría guay. Y ahora para hacer lo que es la caída Ay, mierda. de la madera. ¿No? La caída de la madera. Sí, para hacer el tejado en plan cabaña, ¿no? Ah, vale, sí, sí. Eso se hace con la escalera puesta al revés. Ahora cogemos madera, hacemos escalera y la ponemos al contrario y ya está. Vamos a ver. Las estoy haciendo, las estoy haciendo. Vale, vale. Voy a dejar aquí esto. Y pero se necesita madera también. Pues voy a talar árbol entonces. Bueno, espérate, a ver cuándo nos quedemos. Vamos para arriba. Guay. A ver cómo era. No te caigas.
Vamos a ver, entonces sería pom 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 pom. Aquí hay que subir otro. Aquí hay que subir otro. Otro. Ahí. Ahí. Vamos a ver, ahora sería. No, así no. O por dentro también quiere que sea escalona. No sé, tío. Como tú quieras. No sé, como tú me digas. Si quiere que por dentro también sea abovedado o no. Yo qué sé. Yo lo haría recto por dentro, ¿no? Por resto, no te comas la cabeza. Ahí lo que podemos hacer es como un poquito de vidrio ahí. ¿De qué? Aquí, en esto de aquí. Hace como esto, aquí. Porque esto se va a quitar. Este cartel de aquí se va a quitar. El cartel se va a quitar. Después tendremos que hacer nosotros uno aquí para la entrada, ¿no? Vale, pues aquí podemos hacer como una... Ay, ¿cómo se llama esto, O lo vaya a rellenar hasta arriba, el tejado. Como tú me digas. Hacer así. Yo- Va a ser en Lo rellenamos hasta aquí, rellenamos esta base. Vale. ¡Propón cosa, coño! Yo propongo hacer aquí como una vidriera. En la entrada. Vale. Ahora, esto que has hecho tú aquí es una porquería. Aquí tiene que ir un bloque o algo, ¿no? Sí, se me ha ido la olla. Ahí. No sé. No me convence. Creo que está mejor cerrado. Porque Sí, sí. ¿verdad? Y un cartel por delante y ya está. Sí. Ah, cerrado. Aquí hay que cerrar. En esta lado de aquí. Pero esto no está quedando guay, ¿eh? No. Esto así no vale. Esto así no es. ¿Cómo quieres hacerlo entonces? A ver, cuéntame. Que esto así no es, ¿no? Hombre, si quiere que esté a nivel que del primero, pues sí, se trabaja un punto. Vamos a subirlo. Esto así no vale. Ahora, atalar. Creo que he cortado antes de tiempo. Voy a construir más bloques de madera. Madre mía, vaya porquería. Lo estás haciendo bien. Ese bloque que está ahí tiene que ser de madera. Porque yo lo he puesto en el otro lado de piedra y queda feísimo.
Sí, ¿no? Pues ya está, perfecto. Y ahora aparte, la parte de adelante habrá que hacerla igual. De piedra voy. La parte de delante... Pues ¿qué parte de delante? ¿Esta? Vale, ahora estoy aquí. ¿Vamos bien? ¿O hay que modificar? ¡Ah! Mierda. Qué hostia me da. Más tonta. Ah, vale, vamos a poner ahí piedra. Vale, vale, vale. Vamos a ver cómo queda esto. Ah, Regular, ¿no? regular. Lo veo mejor todo de madera, el techo. ¿Sí? Yo creo que sí. Aquí habría que poner piedra, en este de aquí. En ese. ¡No! Me falta madera. Y aquí hace falta una de piedra también. Voy a poner el farolillo ahí. Cuidado. Ya está, ¿no? Ya lo has hecho tú. Sí, yo creo que ya Ya está. falta, ¿no? Creo que sí. A ver. Ya está. ¿Listo? Queda rellenar aquí un hueco que Al hay. carajo me fui. Bien. Sí, yo creo que sí. Y la parte de dentro la quitaba yo de madera, ¿no? Y la ponía de piedra, ¿no? Esto de aquí. En verdad está guay. El Sí. techo de madera. No queda mal. No queda mal, ¿no? Es, Lo uni- es más, es más. Me ha gustado tanto que creo que haría esto. Y ya Muere. vamos a dormir. Vale. ¿Aquí en medio? Señores, pasarlo bien, os dejo que esta noche vienen los turistas. Ya está. Hidratación. Estamos con los sacos y Ahí nos está. duramos. Va por ti, tío. Ya está, vamos hasta aquí. Entonces va a poner madera también aquí. Vale. Yo suelo imaginarme la que estamos liando para esto, la que tuvieron que liar en tortilla para hacer las catedrales, tío. Ojo. Oh, el sol en toda la cara.
Ahí quedan. Bien, 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 bien. Vale, ya está. Cerrado. Ahí está guapo. Ujú. Par de farolillos para adornar y listo. El último bloque ahí está regular, ¿no? El de la esquina. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Sí, me parece a mí que se sobra. O ponemos unas tablas de madera para alargarlo. El tejado. ¿Lo quitamos entonces? Ah, vale, una vez más de escalera, vale, espérate. Así sí. Vale. Vamos, que si en el futuro hay que cambiarlo, se cambia, ¿eh? Si encontramos No, nuevas no, maneras. no me disgusta. Vale, vale. No me disgusta. A lo mejor aquí sí podemos cincelar como... No cincelamos nada. Esto está guay, así. No, te va a liar, que te va a liar. Y ahora, encima de eso... Es que el muro no se puede cincelar, ¿verdad? El muro de piedra. Pues... ¿Este muro? ¿Este de aquí? Sí, ¿no? No, no, me refiero cuando tú haces muro de piedra, que se llama muro de piedra, Eh, eso no se puede cincelar, ¿no? la verdad es que no lo sé, no lo he probado. Vamos, a un bloque y ya está. Y a ver que si se puede hacer algo. Ahora, hemos comprobado que sea simétrico. Ah, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 9, 10, 11. Sí, por aquí sí. Hay una en medio y 5 a los lados. Y el muro, Hemos comprobado si es simétrico. 18 hay aquí. a ver, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sobra uno. Ahí está. ¿No serás tú de esos que tienen un toque de estos? Que como no sea simétrico te vuelves loco. La verdad es que sí. Vamos entonces a hacer todo el perímetro ahora, ¿no? Vale. Que lo hacemos de tierra, ¿no? O lo hacemos de... Sí, porque aquí... No, de tierra no. Lo deberíamos haber hecho todo de piedra, ¿no? Pero, a ver. Aquí, una vez que se entra, aquí coge, llega el Pues tú tío, aquí... Esto entra. que estoy haciendo yo... Claro, tú ahí entras ya del tirón. ¿Y aquí qué sería? ¿Ya bajar Que me gusta. o el suelo No, aquí? no, no. Aquí ya va el suelo. Aquí donde estoy yo va el suelo. Entonces puedes poner tierra ahí, se va a tapar con el suelo. No, picha. Así. No, cojones, por fuera no. ¿Cómo que por fuera no? Por fuera se va a ver tierra. Ah, por Si yo lo fuera. pongo desde aquí se va a ver tierra. Vale, pues entonces nada.
Hay que Bueno, tirar... vamos a marcarlo ahora. Vale. Que quita la tierra fácil. No. ¿De cuánto lo vamos a hacer? Yo tiraría hasta el final. ¿Sí? Sí, porque si quieres colocar todas esas cosas, no hace falta sitio. Ay, tampoco creo yo que esta gente quieran meter 93 animales, ¿no? A ver, espérate, voy a mirar en plano. A ver, aquí hace falta 3. A ver, tú entras. Entra aquí. Aquí los servicios. Aquí el restaurante ese. A ver. El punto de información ahí. Lo de esto aquí. Ahí. Yo creo que sí, que va a hacer falta toda la explanada, ¿eh? Para que quede todo más o menos holgadito. ¡No! Hace falta más tierra. ¿Eh? Aquí creo que ya está bien, ¿no? Sí, yo creo que así, aquí sí, ahí ya sí. Hombre, mira quién ha entrado. ¡Oh! Otro currante. La rana. Hombre, quiere tirar un poco para atrás. Espera, que no te escucho, que estoy comiendo. Ya. Entre las hierbas. ¿Cómo? Uy. Bueno, pues mira. No es este hombre. ¿Qué anda hasta allí? A 70. Buah, pues espérate que lo cuente.
Vale. Más o menos por aquí. ¡Uy, hijo puta! Y yo, ahora no podemos dormir. Ahora No sí. podemos dormir. Este hombre no tiene cama. Ah, bien. ¿No vale con que durmamos la mayoría? Sí. Te vienen dos zombies. Eso está lleno de creeper. 3 hay. Y zombies mini también escucho por ahí. Un caballo con... de esto. ¿Con Sí. armadura? Sí, Ah, con montura. toma, toma. Tucutú, tucutú, tucutú. Pues este se queda aquí. Vámonos. Tucutú, 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 tucutú. ¿Esto comerá papa? Ven, ven, caballito. Soy un caballero. Y William Wallace. Cuidado por detrás. Yo te rescataré. Ah. Gracias. Mi fiel caballero. Qué guapo. No te vayas muy lejos. Una etiqueta y le pone nombre. Tengo una etiqueta, pero le falta algo. Porque he querido ponerle mi nombre. Baja tierra. Ya está. Que digo que tengo una etiqueta, pero le falta algo porque no puedo ponerle el nombre al pollo que acabo de conseguir. La conseguí en un cofre. Bien, allá va. Bueno, madera he conseguido aquí un poquito. Para acá. Ahí viene otro. ¿Qué ha soltado? Un lingote de hierro. Un lingote de hierro. Y ahí viene otro. ¿Estás haciendo algo? Porque yo no veo nada. Vale, para los muros. ¿Los muros los vamos a dejar a esta altura o los vamos a subir uno más? Los muros... Yo los pondría... ¿O le ponemos ya la... Coño. Dos alturas más, ¿no? Y una reja arriba o algo, ¿no? Eso. O eso, uno o dos y la reja arriba. Ponemos uno más, a ver. Yo creo que con uno vale, sí. Me bajé tierra. Voy a poner esto aquí para poder ver. ¡Ja puta! Dos arañas. Y un creeper. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Todos para mí!
Dios, 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 Dios. Madre mía. Joder, la que se ha liado aquí. Dios. ¡Socorro! Creí que te habían matado, picha. Casi. Han salido dos arañas, un creeper, un esqueleto, un zombie. Todos juntitos. Joder, puta, el fantasma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No se te escucha. Uf, qué mal. No se te escucha. Se escucha como que activa el chat, pero nada. ¿Y ahora? Ahora sí. Nice. Otro zombie. Madre mía. Esto está plagadito. Mira, ahí tenemos al jefe. Pero... ¡Hombre! ¡Arte un saco! ¿La escucha? No lo veo. Allí. ¡No, el caballo! ¡Se va el caballo! Voy a por él. ¿Está ahí o dónde? ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? Tú no tendrás por casualidad un saco de dormir, ¿eh? ¡Dios! 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 ¿Saco de qué? ¡No! ¡El caballo! ¡Dios! Pues, Y yo. porque ahora no puedo dormir. No. Y yo. Esto está minado. Madre mía. Las puertas del infierno se han abierto. Uy, que te he dado sin querer. ¡Hala! ¡Reventó! ¿Esto qué, Guillo? ¿Que me matan? Es que no paran de salir. ¡Au! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me matan! ¡Ay! 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 Madre mía. ¡Ay, se hace de día, se hace de día! Mira el hijo puta creeper en la esquina, tío. Y otro esqueleto ahí. Voy a poner. ¡Uah! Esta te la he llevado, ¿eh? ¡Chupa, chupa! La bolsa de dormir, ¿cómo se hace? Con lana, 3 de lana. 3 de lana solamente. ¡Hostia! ¡Joder!
No. ¿Ya me quedas sin tierra? No jodas. Qué fuerte me parece.